Ajá. Bueno, pues realmente es un gusto la posibilidad de encontrarnos para poder ser partícipes de este diálogo, ¿no? Pasar la antorcha en un mundo que cambia viene totalmente a colación. Ahorita, antes de empezar, hablábamos, ¿no? Cómo Adriana estuvo en la mañana con Argentina, luego va a ir a dar clases en China, ahorita está aquí en Latinoamérica y todos nosotros en distintos lugares. Entonces, realmente es un mundo que cambia y la transmisión del psicoanálisis, bueno, en movimiento implica tomar en cuenta todos esos cambios y los efectos de esos cambios en nosotros, ¿no? Me parece interesantísima, por ejemplo, la invitación a Adriana, que les cuento que surgió primero por un trabajo de ella muy interesante sobre este tema. La escuché en el congreso de IPA y dije, de eso tenemos que hablar. Después dije, ah, pero mira quién lo está diciendo. Dije, aún mejor poder hablar de esto desde el contexto de nuestras instituciones, ahora que ha salido tanto, ¿no? Lo de, bueno, me parece importante, pertenecemos a IPA. Me parece que es un esfuerzo grande que todos los que nos hemos formado hemos hecho, ¿no? Por esta formación, no por otra, ¿no? Podríamos estar en otra, pero por algo elegimos estar en IPA. Y creo que es interesante, Adriana, desde el lugar que tiene, pues ver las inquietudes, digo, cuando está trabajando con gente de tantos lugares del mundo, ¿sí? En este diálogo con OCAL, ¿no? OCAL, bueno, representados por Gabriel, quien es parte de la directiva de OCAL, bueno, lo que es la especificidad, ¿no? De la organización de candidatos en nuestra Latinoamérica, que quizá, no sé, si tenga diferencias muy marcadas con otros lugares del mundo, pero da para un diálogo rico, ¿sí? Donde Gabriel pueda ser portavoz de algunas inquietudes, ¿no? Y bueno, invitados todos a escribir cosas que se detonen mientras oyen la conversación. Como tenemos muy poco tiempo en este panel, muy probablemente no pueda circular la palabra viva, ¿no? Trataremos de dejar unos minutos al final, para que pueda haber un poquito de participación, pero tenemos una hora, ¿sí? Entonces, bueno, van anotando y vamos viendo si hay posibilidad de ir integrando a la conversación. Entonces, bueno, de Adriana, bueno, hay tantas cosas en su currículum que voy a abreviar un poquito. Sí, psicoanalista didacta de la Sociedad e Instituto Psicoanalítico del Noroeste de Seattle y de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. ¿Sí? Supervisora y profesora de teoría y técnica psicoanalítica en el Centro de Salud Mental en Wuhan, China. ¿Sí? Publicaciones varias y ha ocupado múltiples cargos en IPA, ¿no? Actual vicepresidenta. ¿Sí? Y en este diálogo que va a haber hoy, bueno, con Gabriel Rivera, quien es analista en formación de la Asociación Psicoanalítica Chilena. Gabriel es el secretario científico de OCAL y también es miembro de la Comisión de Formación y Transmisión de Psicoanálisis de FEPAL. Así que bueno, este diálogo, por donde quieran empezar, abierta la conversación. ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. A nosotros como CAL, como decía al principio, nos parece tan importante que se nos tome en cuenta, digamos, ¿no? Y eso ha tenido este encuentro, hemos participado en todas las mesas, en la preparación del encuentro. Así que muchas gracias por darnos este espacio como comisión. Le agradezco mucho también a Adriana, ¿no? que haya aceptado estar con nosotros en esta conversación y que va a tener esa dinámica, ¿no? Una dinámica de conversación, de diálogo, donde yo voy a plantear ciertas inquietudes que nos surgen a nosotros como analistas de información,
inquietudes personales en el tránsito, ¿no? De hacer la formación, inquietudes mías, inquietudes que recogemos como CAL, ¿no? Todo lo que nos llega desde los colegas, y me gustaría plantear esto como en tres momentos, ¿no? Que lo hablábamos con Adriana cuando nos juntamos, ¿no? Un momento previo, ¿no? Al ingresar al instituto, a la formación, en el tránsito, un segundo momento en el tránsito, y un tercer momento ya hacia el final, entre comillas, en algo que nunca termina, ¿no? Pero hacia cuando ya hay que hacer el paso de analista en formación a miembro asociado o ingresar ya definitivamente en la IPA, digamos, ¿no? Para eso entonces yo pensaba lo de previo, ¿no? a ingresar a la formación, porque es una decisión importante, o sea, eh, hacer la formación psicoanalítica puede que sea una de las decisiones más importantes en la vida de cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Es algo que no es que a uno se le ocurre y ya, uno lo va madurando mucho tiempo para tomar la decisión, ¿no? Y algo de lo que es un punto, creo yo, no menor, tiene que ver con los costos de la formación, y es algo de lo que no se habla mucho. Yo lo escucho poco, de alguna manera, algunas veces por ahí se menciona, pero no se menciona mucho, y los costos para nuestra realidad latinoamericana, y esto lo hablamos con nuestros colegas en general, son bastante altos, digamos, ¿no? Y eso hace que de alguna manera cierto sector de la sociedad, cierto sector socioeconómico, preferentemente ingrese a la formación psicoanalítica de la IPA, digamos, ¿no? Y eso pasa en todos los países. Lo que genera, de alguna manera, creo, cierto, ya antes de la entrada, ¿no? Cierto, personas que pudiesen querer hacer la formación, pero cuando se enteran de alguna manera de cuánto tengo que pagar, ¿no? Ya se arrestan desde antes, ¿no? Y nos deja, de alguna manera, como, o pone una suerte de obstáculo para que la pluralidad, la diversidad no se ponga en juego también en nuestro instituto. Entonces, creo que ese es un punto no menor que deja de lado a mucha gente, ¿no? Y no sé, Adriana, partiendo por desde este ítem, qué piensa al respecto, ¿no? A propósito de los costos de la formación y lo que implica, ¿no? Transitar desde ese vértice, todo lo que significa en términos no solamente de esfuerzo, sino de que sea cierto sector, ¿no? El que preferentemente se forma en la IPA, ¿no? Podemos partir por ahí. Sí, Micrófono. ya. Sí, sí, bueno, primero gracias, agradecerles la invitación. Cuando me decían qué bueno que acepté, no es que solo acepté, es que para mí es un placer enorme poder estar aquí con ustedes, además latinoamericanos y además OCAL. Entonces, les agradezco muchísimo la invitación, es un placer enorme poder estar. Y también hablando de la transmisión, veo que también hay algunos analistas de Caracas, que son los que me transmitieron a mí la formación. Entonces quería decirles que también estoy contentísima de verlos, porque hace 11 años que no vivo en Caracas, y me encanta poder verlos porque son ellos los que me pasaron la antorcha a mí, además, lo cual les agradezco muchísimo. Sí, cuando Gabriel, hablabas de tres momentos, ¿no? Del momento de inicio, de tránsito y de finalización, y del tema económico. Yo también quería un poco pensar con ustedes lo primero que hablabas, Gabriel, acerca de los inicios de la formación, porque pensaba que, así como tú dijiste, ¿no? Es una decisión que toma tiempo, pero no solo eso. Yo pensaba cuando uno se casa y le dicen hasta que la muerte nos separe. En el matrimonio es más fácil de disolver un matrimonio que disolver la identidad de ser un psicoanalista, porque una vez que uno entra en esta formación y empieza a identificarse con todo lo que implica ser un analista, uno no se, digamos, es algo que uno se lleva hasta el último día, ¿no? Y creo que por eso es tan importante también la transmisión del psicoanálisis, cómo nos transmiten
qué es lo que nos transmiten y qué hacemos nosotros luego para transmitirlo Ajá. nosotros a la vez. Luego les quiero comentar como una anécdota que creo que fue algo que le gustó a Cecilia cuando me invitó, que les quiero comentar eso porque creo que la transmisión se realiza no solamente a través de las palabras, sino con todas las actitudes que muchas veces que son Ujú. mucho más allá de las palabras. En cuanto a lo que decías, Gabriel, del aspecto económico, yo creo que sí, tenemos la fama de ser totalmente elitistas. Es muy difícil entrar a las sociedades, no solo por la exigencia que tienen profesionalmente, sino también por el tema económico. Sin embargo, estamos tratando, así como en la IPA hay ahora como un movimiento muy, muy fuerte antirracista, antielitesco, anti todo lo que sea minorías. Yo creo que hay también como poco a poco como un mayor, me sale en inglés awareness, como concientización Ujú. de que necesitamos también incorporar gente que no sea la gente que es tradicionalmente los psicoanalistas de siempre, y para eso, bueno, tenemos que poner todos un poco de nosotros, porque es verdad, eso implicaría también cobrar honorarios más bajos para la gente que realmente no pueda, ¿no? Mm. Entonces creo que eso es un tema importante porque también los analistas necesitan vivir, Ujú. ¿no? Pero siempre hay una tradición de tener honorarios mucho más bajos para, para las personas en formación, ¿no? Creo que sí, que nuestra formación ha sido siempre como muy, muy exclusiva, y otras formaciones parecen ser mucho más cortas, menos exclusivas, mucho más baratas, y entonces uno se pregunta por qué alguien que puede pagar menos, hacerlo más corto y sentir que es psicoanalista, va a elegirnos a nosotros. Y yo creo que aquí entra el tema de que somos internacionales y para qué nos sirve ser internacionales. ¿Sirve o no sirve? Porque pienso que cuando uno está en su propia sociedad local, uno puede sentir que no necesito contactar mucho con gente de afuera, porque en mi propia sociedad puedo enriquecerme suficientemente y hay un montón de ideas, de gente, y a veces pareciera no necesario. Sin embargo, a mí me parece que que estudiar en una institución que pertenece a la IPA nos da muchísimos beneficios por ser internacionales. Y quería solamente mencionar al menos dos beneficios que me parecen importantes. Uno, y que justificarían por qué alguien pueda querer ser un analista de la IPA y no de cualquier otro instituto que no pertenezca a la IPA o a una institución internacional. Y una cosa que pienso es que siempre digo que me parece que es lindo como pienso en la IPA como un árbol grande, grueso, con muchas ramas, que dan mucha sombra y tienen muchos frutos porque se van extendiendo por distintos lugares, y cada rama sería como distintos lugares y distintas sociedades y distintas regiones. Tenemos sociedades en muchas partes, tenemos en Asia, en Europa, tenemos en Norteamérica, en Latinoamérica, en Centroamérica, y pienso que el hecho de poder tener intercambios con gente de otras regiones es tan enriquecedor, porque muchas veces entre nosotros mismos podemos hablar y damos por, eh, como por sobreentendido temas y cosas que discutimos y que nos parece que todos coincidimos. Y cuando nos vamos más allá de nuestras fronteras y empezamos a hablar con analistas de otros lados o con analistas en formación de otros lados, vemos que los mismos temas que nosotros pensábamos que eran obvios para todos son muy distintos. Y pensaba, por ejemplo, cuando yo doy clase en China y ellos presentan casos y veo que para ellos a lo mejor todos los casos que presentan siempre son que si el hijo mayor fue una mujer, casi siempre han tratado de, la sacan, los mandan a vivir con otra familia, porque en China los hijos hombres son los que luego tradicionalmente van a cuidar a los padres. En cambio, las mujeres son las que van a cuidar luego a los suegros. Entonces todos quieren tener hijos varones, no hijas mujeres. Por ejemplo, nosotros pensamos en el machismo, a lo mejor, en los problemas a lo mejor de derechos de la mujer,
ellos piensan en un aspecto más de sobrevivencia en relación al género. O sea, creo que nos va abriendo una apertura muchísimo más amplia cuando pertenecemos a una institución internacional y podemos ver puntos de vista muy diversos. Esa es una cosa, creo que nos enriquece como seres humanos, además de como profesionales. Pero el otro tema que a mí que yo siempre trato de hacer propaganda con esto, porque creo que me parece muy importante, que es que pertenecer a una institución internacional nos da al menos la esperanza de que si algún día tenemos que irnos del lugar donde vivimos, porque todos pensamos que vamos a vivir siempre en el mismo sitio, pero las circunstancias nos llevan a tener que incursionar nuevos territorios, con nuevos lenguajes, con nuevas culturas, y y pertenecer a una institución como la IPA nos da al menos la esperanza, y digo al menos porque muchas instituciones no aceptan a los inmigrantes, pero nos da la posibilidad de que cuando inmigramos podamos ser también reconocidos como un psicoanalista y poder ser aceptados y bienvenidos, ya que tenemos una formación común. Y entonces me parece que esto es algo que también es muy importante, como poder crear un poco de conciencia entre nosotros de que tenemos analistas sumamente bien formados que cuando inmigran se pierden totalmente, no solo de la IPA, sino de su propia identidad como psicoanalistas, que a veces es muy triste ver a alguien que emigra y que como no puede ser reconocido o no puede trabajar como psicoanalista en el lugar donde emigra, se dedica a otra cosa y lo perdemos como psicoanalista, que sería muy provechoso para el desarrollo del psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Sí, en ese sentido, claro, eso es lo que da una suerte de factor diferenciador de la IPA, digamos, ¿no? Pero pensaba yo, que me queda a mí, es algo que comentamos entre los analistas en formación en general en todas partes, ¿no? Yo en mi instituto, en otras partes con los colegas de Latinoamérica, pero que no se habla mucho, ¿no? Que tiene que ver con esto de los costos. Por eso lo quería mencionar acá en este encuentro, porque creo que no es un tema menor. Es cierto que tenemos un arancel de referencia, ¿no? Que es más bajo, pero que es más bajo, pero que sigue siendo alto en tanto la realidad latinoamericana, ¿no? Y que todos nuestros países en general son bien desiguales, ¿no? Entonces, los grupos de mayor acceso económico son minoritarios, ¿no? Y a propósito de un panel que hubo ayer, ¿no? Que hablábamos de, por ejemplo, sumar en Brasil, ¿no? Analistas afrodescendientes, ¿no? Porque no hay, digamos, ¿no? Cómo hacer trabajo más en la comunidad, por ejemplo, ¿no? Cómo entrar, cómo diversificar un poco más la llegada de la IPA a la comunidad, pero que esto creo que genera un problema que no es menor, porque hace que, por ejemplo, para formarse, yo tenga, no hay tanto paciente que pueda pagar los costos, ¿no? que implica un análisis. Nosotros, como analistas de información, bajamos bastante nuestros aranceles, por ejemplo, ¿no? Para poder tener pacientes, que no es lo mismo lo que nos cobran a nosotros, entonces implica que hay que trabajar más. Como hay que trabajar más, en más tiempo ocupado trabajando, hay menos posibilidad de hacer otro trabajo en comunidad, por ejemplo, ¿no? Porque hay que pagar lo que cuesta. Entonces, eso yo creo que tiene una directa relación con la producción, por ejemplo, ¿no? De trabajo, con la creatividad, que es un punto que quería también tocar, ya pasando como al tránsito de la formación, de cómo la formación misma puede ir fomentando la creatividad en el analista en formación, o la puede ir obstaculizando, digamos, ¿no? En tantos reglamentos, en tantos ciertos puntos burocráticos, no lo sé, ¿no? ¿Qué piensa como al respecto? Sí, no, yo pensaba que me parece muy interesante lo que estás planteando, cómo un mismo instituto puede favorecer esto o puede obstaculizarlo. Y yo creo que sí, que a lo mejor dando el espacio, pensaba que a lo mejor los institutos pudieran como estimular, no sé de qué manera, pensaba como, no sé, a lo mejor un premio o algo así a análisis con pacientes que sean como pertenecientes a minorías. Yo pensaba, por ejemplo, que quizás en Estados Unidos es mucho más fácil ver pacientes de las minorías. Por ejemplo, una experiencia que jamás yo hubiera podido tener en Venezuela es haber tenido aquí, por ejemplo, una paciente en análisis, una persona de Nigeria, muy nigeriana, que trabajaba
aquí en una cosa para el gobierno. Y como tiene un seguro del gobierno, ese seguro le permite tener un análisis de 3 o 4 veces por semana pagado por su seguro. Entonces, ella tiene la posibilidad de hacer un análisis y yo tuve la posibilidad única para mí de ver a una persona de un nivel socioeconómico bajo, que nunca es tan bajo aquí cuando es bajo, eso también es lo que sucede, y que por tener un trabajo tiene un seguro que a mí me paga lo mismo que me paga a otro en el mejor, a lo mejor, nivel socioeconómico. Entonces hay una cosa un poco como que más socialista aquí en Estados Unidos, porque la realidad es que una persona pobre o con muy bajos recursos puede acceder a un análisis como el que tiene más y paga igual, porque los dos vienen por el seguro. Entonces me parece importantísimo lo que estás diciendo, Gabriel, porque de qué manera pudiéramos a lo mejor promover en los institutos que esto pueda pasar y enriquecernos también en los institutos de gente que va a venir con otras culturas y otros niveles socioeconómicos que nosotros no estamos acostumbrados a ver, ¿no? O sea, creo que es un punto que a lo mejor sería hasta desde la IPA, a lo mejor poder Eso. pensar cómo poder ayudar a los institutos para que puedan tener más apertura, ¿no? En esto. Es una cosa como que lo estás trayendo, ¿no? Y poder luego pensarlo juntos, me parece importantísimo. Sí, eso pensaba a propósito de ciertos lineamientos. Yo, bueno, le planteo cosas desde la ingenuidad de alguien que no conoce muy bien cómo se dan los diálogos ahí dentro de la institución, digamos, ¿no? Dentro de la IPA, ¿no? Con los institutos, pero cuánto de esto se puede plantear como lineamientos de la IPA, ¿no? O no, o si los institutos funcionan también o las sociedades de una manera más independiente, o no. Yo ahí desconozco. Lo que me llama la atención sí es lo que le planteo al principio a propósito de una realidad que la nuestra es diferente a la que usted comenta, por ejemplo, en Estados Unidos, digamos, ¿no? Sí. Latinoamérica es muy diferente, ¿no? Y en eso, no sé, y sobre todo en sociedades o institutos que son más chicos, que tienen menos gente, es difícil, se hace difícil, y hay gente que termina no siguiendo la formación, ¿no? Es un Claro. tema, creo que no menor. Ahora, otro punto, a propósito del tránsito, no sé si Sí. querías Pero comentar no, algo. una, Sí, sí, una sí, sola sí, cosita que quería decir cuando sí. preguntabas, no sabía si la IPA tiene lineamientos para Ujú, eso. ujú. Y yo creo que, claro, no tenemos lineamientos para eso Ya, porque no podemos decirle a los institutos, ya, ustedes tienen que hacer esto, porque ya. en ese sentido cada instituto es independiente Ujú, de cómo quiere funcionar, digamos, tenemos como unos cánones de las reglas básicas, pero yo creo que ahí como no hay una, o sea, por supuesto no sería para nada desde la IPA imponer nada de esto, pero sí, así como tratamos de crear conciencia de que puedan aceptar a los inmigrantes que han sido bien formados en la IPA, pudiéramos también crear más de conciencia también, o pensar también en modos de ver cómo podemos estimular a los mm, institutos de querer estimular a su vez ellos a sus analistas de hacer esto, ¿no? Pero, Sí, sí, ojalá. ojalá, sí. Ojalá. Buena Eh, idea. eh, no, otro punto, otro aspecto en el tránsito, ¿no? Por la formación ya en los seminarios, ¿no? Ya, dependiendo del modelo, en general en Latinoamérica casi todos tenemos el ITIN, ¿no? Salvo Uruguay, digamos, pero en general tenemos todos más o menos el mismo modelo. Eh, y tiene que haber una queja como común en los colegas de diferentes países, y que lo hemos hablado un poco acá en otros paneles, tiene que ver con una suerte como de infantilización del analista en formación, digamos, ¿no? Sí, Como una suerte de un trato, incluso funciona mucho una metáfora que a mí no me gusta mucho, pero que se escucha mucho, ¿no? De los padres con los hijos, ¿no? Y los colegas como sí. entre hermanos, entre hermanitos, no sé, y que es llamativa, pero ¿cuántos de esos padres pueden estimular o criar, ¿no? Como así, de una manera que el hijo sea quien yo quiero que sea, o darle las posibilidades para que vuele con sus propias alas, digamos, ¿no? Ujú. Y eso es una queja que se repite bastante en diferentes lugares, ya sea en los seminarios, ya sea en la supervisión, ¿no? Una suerte como de infantilización donde no se toma a veces mucho en cuenta que quienes
accedemos a la formación psicoanalítica en general, ya hay un recorrido de vida, ¿no? No es algo que se hace tan joven en general, hay ciertas excepciones, digamos, ¿no? Pero en general ya hay un recorrido, ya hay carrera profesional mediante, en lo que estamos tratando de aprender el psicoanálisis, ok, en eso sí, pero hay algo que no sé muy bien por qué se da, no sé qué piensa usted, Adriana, qué piensas tú al respecto. Sí, no, me da un poco de risa cuando dijiste, bueno, los padres con los hijos, y pensaba, bueno, si son nuestros hijos, los recibimos bien criaditos, o sea, ya están criados, grandes, ¿no? Porque claro, es cierto, yo creo que sí, que se da como esta actitud de infantilización en algunos institutos con los candidatos, y es cierto que son profesionales, profesionales con experiencia, profesionales que traen además sus propias ideas. Y sí, yo me acuerdo aquí cuando llegué un día, había una candidata bueno, que yo la vi, me pareció, o sea, una señora grande, no sé, que a lo mejor tendría unos 60 años, algo así, con toda canosa. Y un día le pregunté, pero ¿y cuánto tiempo te falta para graduarte de psicoanalista? Y me dijo, uy, yo tenía ya tenía como 3 años en ese instituto, había llegado hace como 3 años. Le digo, ¿cuánto tiempo te falta? Y me dice, no, me faltan como 10 años. Y yo la verdad no le dije nada, pero pensé, uy, cuando tenga 90 años va a empezar a ser analista. Y me quedé como muy, muy impresionada. Quizás esto sucede mucho también en Estados Unidos. Los analistas son gente grande, los candidatos, los que empiezan a formarse, son gente grandes, porque se considera que tienen que tener tanta experiencia antes de entrar, que yo creo que cuando se gradúan ya trabajan 5 años y se mueren. O sea, me parece así como que es... pero sí creo que hay una actitud de infantilizar en algunos institutos, cuando en realidad el candidato o el analista en formación es un profesional. Y creo que es tan importante que nuestros institutos puedan dar una voz, que cada candidato, no me gusta llamarlos candidatos, solo que es más rápido en vez de decir analista en formación, eh, pueda ser oído con su propia voz, porque además nosotros estamos viviendo un mundo tan cambiante, y la realidad es que la gente que con más años, o los que estamos y tenemos más experiencia, no somos capaces, pienso yo, de correr al ritmo de los cambios, que los más jóvenes sí. Y pienso que ahí hay un aspecto donde los jóvenes nos llevan mucha ventaja, y lo que para nosotros es un esfuerzo, para ellos es algo muy fácil. Y así como eso, hay un montón de temas en donde pienso que el poder escucharnos y tomar al otro como un otro, adulto, porque somos todos adultos, aquí no hay ningún niño, creo que es justamente parte del enriquecimiento de nuestros institutos, ¿no? Y por supuesto, cada instituto tiene sus normas, pero creo que las normas no impiden, sino todo lo contrario, poder escuchar a los analistas de formación con su propia voz, escuchar sus ideas. Yo, cuando me formé en la sociedad en Caracas, desde el inicio todavía lo que pasa es que hace 11 años que no voy, o al menos que me mudé, una placa que no me acuerdo exacto cómo dice, pero dice algo como: aquí todas las opiniones son escuchadas y la diversidad es premiada, algo así. Y yo me formé con eso, me formé siempre mirando ese cartel. Y creo que, bueno, quizás tomo mi instituto en Caracas porque fue un instituto y una formación como muy libre para los candidatos, para que podamos hablar, y yo creo que también de ahí surgieron personas con su voz propia, ¿no? Y me parece tan importante, ¿no? Este tema que estás trayendo. Sí, sí. Pensaba otro punto, a propósito de lo que está pasando ahora, digamos, ¿no? Con todo lo de la pandemia, los análisis a distancia, que de repente, hablando de platas, digamos, ¿no? Pasamos todos a trabajar online, algo que un día antes de todo esto era impensable, digamos, ¿no? Salvo en ILAB, con las particularidades de ILAB, pero el resto, salvo algunos casos
más bien particulares, pero no algo como sistematizado, digamos, ¿no? Ya no sé si se instaló, pero ya la IPA aceptó, ¿no?, los análisis de control a distancia por este tiempo de la pandemia, entiendo, hasta que haya algo que corte esa posibilidad, digamos, ¿no? Y los análisis también personales online por el periodo que... Eso hasta antes de esto era impensable, ¿no? Y claro, tenemos que trabajar, hay que comer, hay que pagar las cuentas, entonces Claro. como que la realidad se impone y nos hace tomar decisiones que en otras circunstancias no se habrían tomado. Y nos damos cuenta de que algo parece que funciona de una manera diferente, pero funciona. Y le quería preguntar en ese sentido, Adriana, si la IPA está abierta a la posibilidad, ¿no?, de que los análisis online sean como parte de una formación psicoanalítica o no, o es solo por este periodo, ¿no?, puntual. Si las supervisiones podrían ser, por ejemplo, online a distancia, si alguien, por ejemplo, como yo, que estoy en Chile, quisiera supervisar con alguien, qué sé yo, de Argentina, que tengo al lado, o México, qué sé yo, y que eso sea validado también como una supervisión oficial, es parte de lineamientos que la IPA puede entregar a los institutos, o los institutos funcionan ahí también por su propia cuenta, o no. ¿Cómo lo piensa la IPA en ese sentido en estos momentos? Digamos, ¿no? Sí. Le pregunto eso. Bueno, Gabriel, tocas un tema súper candente en la IPA, ¿no? Que es el análisis remoto a distancia. Por ahora, lo que está pasando ahora, tal como tú estás diciendo, es que por la pandemia, durante la pandemia, pueden seguir los análisis de formación online. Después de la pandemia, o sea, hay un comité de la IPA que está estudiando este tema, y luego de la pandemia pienso que van a haber variaciones, pero todavía no tenemos como la decisión final. Pero por ahora lo que sucede es que el análisis en training, el análisis de formación, puede seguir siendo por ahora hasta nuevo aviso, así. Luego, la idea es que sea en persona, siempre que la persona viva en un lugar donde haya un instituto relativamente cerca. Hay otra cosa que es que se puede hacer análisis online para entrenamiento y que siga siendo siempre online con personas que viven en lugares donde no existe instituto, pero aún en esos casos no puede ser todo el entrenamiento online. Tiene que haber un mínimo de 100 sesiones al año que sean en persona. Esas 100 horas en persona, 100 sesiones en persona, implican entre 2 meses y medio, más o menos, donde la persona, el candidato o el analista en formación se mude al lugar donde está su analista por 2 meses y medio, o a lo mejor, no sé, que venga una semana, o luego otra semana, tiene que juntar esas horas. Esto es algo que me da la impresión, por lo que estamos conversando, que pueda disminuirse, que esas 100 horas van a estar disminuidas. Es decir, que alguien que viva en un lugar donde no haya un instituto pueda hacer un entrenamiento online, pero vea a su analista en persona menos horas al año. Ahora, lo otro que estabas preguntando, yo creo que a lo mejor, claro, va a haber un pedido, después de que mucha gente estuvo estos 2 años trabajando online y diciendo, wow, me fue fabuloso, online, nunca vi al paciente, ¿y por qué no vamos a seguir siempre online? Pienso que ahí vamos a tener como una fuerte discusión, porque hay algunos que piensan que puede ser todo online. Yo quizás, o sea, esto es una discusión, yo personalmente pienso que uno puede funcionar online, pero que si uno no ve nunca al paciente, no me parece que sea para nada lo mismo. Estamos tratando de ajustarnos a los tiempos que corren y a la situación. Y yo sí pienso que van a cambiar algunos de los estándares en ese sentido, pero no que se pueda hacer totalmente online. Eso no creo. Y cuando tú me dices, por ejemplo, estás en Chile, ¿podrías supervisar o analizarte con un analista de otro lado?
A mí me parece que eso tiene sus pros y sus contras, y que si estás en Chile y quisieras, me parece que por un lado sería dar la libertad al analista en formación de poder elegir, además basándonos en que el analista que tú elijas en Argentina o en la China es un analista de la IPA y es un analista didacta de la IPA, y por eso asumimos que tiene una formación con un terreno en común, y que por qué no. Pero también está el problema, por un lado, de que a distancia, lo que ya dije recién, el problema de un análisis a distancia, y está también otro problema, que es que si uno tiene un instituto en el lugar donde uno vive, ¿por qué pensar en tener una formación en un lugar lejos cuando uno sí tiene analistas en formación en el lugar donde uno está, ¿no? Pero bueno, eso sería una cosa para pensarla. Y lo de las supervisiones, yo lo veo más fácil. Una supervisión en analistas en formación con un supervisor que viva en otro lado, quizás porque, bueno, pero de todas maneras también tendría que ser con sesiones también o supervisiones en persona. Pero todo esto es algo que está por verse. Todavía no sabemos cuál va a ser la decisión final. Lo que este comité de, digamos, de remote analysis, de análisis remoto, proponga, luego tiene que ser discutido, luego tiene que ser votado por el board de la IPA, o sea, tiene un proceso y tomaría tiempo también su implementación. A propósito de lo que mencionas, ¿no? De los análisis, ¿no? Porque ese otro punto, y que se ha debatido hoy día, ¿no? A propósito también de los análisis didácticos, ¿no? Y si análisis didáctico, análisis de formación, la denominación. Y algo que surgió y que a mí me llamó mucho la atención, y algo que le oí alguna vez también a Luis Meyer, ¿no? Que habló cómo los análisis dentro de la institución, ¿no? Que tienen sus particularidades, a propósito de tener el analista en la institución misma, los temas de poder, todas estas cosas que se ponen en juego institucionales, que bueno, la sabes mejor que yo, transita de alguna manera como por un, ¿no? Denominado así, un enactment crónico, ¿no? Algo que queda ahí medio no analizado, y a mí me preocupó eso de alguna manera, ¿no? Porque hay una inversión a propósito de los costos, ¿no? En términos económicos, de años, en un análisis que luego habrá que, no sé, pues hacer otro, se habla de los reanálisis, yo escucho mucho de los reanálisis, la importancia de los reanálisis, y a veces gente analizándose con personas fuera de la institución, ¿no? Y que hay algo del análisis dentro de la institución que pasa a ser algo medio, no quiero decir un pseudoanálisis, pero casi como que se acerca de alguna manera por los temas institucionales que son, bueno, que no atraviesan en el inconsciente, digamos, o sea, pero es un tema no menor, pienso yo, a propósito de todo lo que implica ese análisis y que tenga estas características, digamos, ¿no? Le quería ver también la opinión al respecto, ¿no? A propósito de un tema que no es menor. Sí. Sí, creo que es un tema muy, muy complejo, ¿no? Porque yo creo que como somos seres humanos, no escapamos a las rivalidades, a las competencias, a los problemas institucionales. Hoy estaba en una mesa que era las tensiones entre Eros y Tánatos en los lazos institucionales, o sea, no escapamos a todo eso. Yo creo que por más analizados que estemos, seguimos sin escapar a tanto de eso. Y cuando me estás diciendo, bueno, ¿qué pasa con algunos analistas que cuando terminan la formación a veces y después de muchos años quieren reanalizarse con analistas de otros lados, como si fuera que quieren tener un verdadero análisis, ¿no? Lo estás planteando. Y sí, yo creo que es un tema sumamente complejo, pero creo que depende mucho del analista con su analizando, ¿no? Pero que a lo mejor es una cosa que sería tan interesante poder conversarla mucho más en los institutos, y es algo que no se habla en los institutos, ¿no? O sea, ¿por qué la gente quiere
a veces reanalizarse después de terminar la formación, como que bueno, ahora este análisis sí es el que va a ser para mí, el otro era para ser psicoanalista. No, creo que no deberíamos tener que diferenciar, creo, un análisis didáctico y un análisis personal, pero eso está ahí, no debería Claro, poder ser un análisis. Sí, sí, no, porque un análisis que necesariamente está atravesado por la institución, o sea, está atravesado por lineamientos de la IPA también, digamos, ¿no? O sea, hay modelos de formación que son aceptados por la IPA y que tienen que asumir los institutos, digamos, ¿no? Y en eso hay exigencias, ¿no? En diferentes partes serán diferentes. Yo tengo una exigencia, por ejemplo, de un análisis 4 veces a la semana, que es una exigencia, no es que en otros colegas de exigencia de 3, otros también de 4, bueno, y así, pero que está bien, o sea, es mi análisis y no cuestiono el punto de la necesidad del análisis, digamos, ¿no? Y de la alta frecuencia, sino a lo que pasa a ser como una exigencia, pasa a ser como algo protocolizado de alguna manera, y que de repente puede quedar muy poco hablado, ¿no? O muy poco, sí, entiendo el tema del análisis, el analista con su paciente, digamos, ¿no? Pero también está atravesado por la institución, o sea, la institución no puede como desentenderse un poco, ¿no? de esa obligatoriedad, de alguna manera, y que no sé, pues, de repente hay colegas que he escuchado, ¿no? Que le suben el arancel, por ejemplo, y cuál es la posibilidad de decir, no acepto, digamos, ¿no? Entonces, no es lo mismo que cuando hablamos de un análisis en otras circunstancias que esté fuera de la institución. Entonces, creo que ahí se ponen en juego situaciones que, bueno, no sé cuál será la mejor manera. Entiendo que se hace de esta manera porque se entiende que puede ser como la mejor, o la que aseguraría algo, no sé qué, pero es un tema creo que no menor, ¿no? sí. No, estoy de acuerdo, está atravesado por la institución, es cierto, y a veces un analista en formación queda atrapado con un analista, a lo mejor, porque quizás no hay muchos analistas didactas por ahí en esa institución. Claro. Por eso a lo mejor también estás planteando, bueno, ¿y qué pasa si me quiero analizar con uno en otro lado, ¿no? Y son temas que yo creo que hay que hablarlos también en la IPA. O sea, me parece que por ahora no están como discutidos el tema de si me quiero analizar con alguien en otro instituto. Por ejemplo, aquí en Seattle, donde hay 2 sociedades, es permitido que, digamos, son sociedades que no están peleadas, aunque una se escindió de la otra hace algunos años. Sin embargo, si una persona que quiere hacer la formación en la otra sociedad quiere analizarse conmigo, puede. Digamos, no tiene que analizarse con un analista de esa sociedad. Entonces, hay como una cierta flexibilidad en ese sentido, donde el analista en formación no queda tan atrapado y obligado, digamos, si hay pocos analistas, ¿no? Ahí. Y una cosa pero sí te quería aclarar, que lo de la frecuencia, como la IPA acepta que la alta frecuencia es entre 3 y 5 veces, o un mínimo de 3, pero también los institutos digamos, tienen la autonomía de decir, nosotros queremos 3, o queremos 4, o queremos 5, no menos de 3, pero también es una potestad de los institutos decir 3, 4, 5, mínimo 3. Y a propósito de algo que mencionas, ¿no? De esto de institutos que no están, o esto no están peleados, digamos, ¿no? A propósito de lo decía. Algunos. Es algo, lo quiero plantear también, ¿no? A propósito de ingenuamente, ¿no? Voy a plantearlo así. No tan ingenuo, creo. Sí. Pero un poquito lo de, ¿no? Porque algo que a mí me ha llamado la atención, nos llama a nosotros también, como analistas de información en local, lo escuchamos, ¿no? Son estos conflictos institucionales que son tan frecuentes dentro de las instituciones, lo escuchamos en todas partes, digamos, ¿no? Acá en Europa, en Estados Unidos. Yo cuando ingresé a mi formación, justo ingresé en ese momento, año siguiente, una división institucional, y lo que me decían que estas cosas pasan, y pasan siempre y van a seguir pasando. Ok,
Perfecto. Y a lo mejor les da movimiento y todo. Pero hay tantos temas de conflictos institucionales que uno los ve como analista de información, que uno se pregunta, ¿qué pasa acá, digamos? ¿No? ¿Qué pasa que incluso para este encuentro hubo cierto ruido, ciertos problemas que uno dice, ¿por qué se producen estas cosas? Y ahí lo pregunto desde, como una ingenuidad infantil, digamos, ¿por qué? ¿Por qué? Digamos, ¿no? Hay tanto problema en ese sentido. Mm. Sí, bueno, yo creo que qué difícil pregunta, porque ¿por qué hay tanto problema? ¿Por qué nos dividimos? Creo que porque, como decía antes, porque somos humanos y porque siguen habiendo rivalidades y sigue habiendo Ujú. alianzas entre algunos, y porque también a veces pareciera que eh, como que una idea está asociada más a la persona que a la idea. Yo creo que si uno puede tomar una idea como que esta es la idea que alguien está planteando, pero no necesariamente necesito aliarme a la idea porque tengo que aliarme a la persona. O sea, si uno pudiera separar que esto es una idea y puedo estar de acuerdo o no, y si no estoy de acuerdo no quiere decir que estoy rechazando a la persona, Ujú. entonces creo que habría muchos menos peleas en este sentido. Creo que hay un aspecto del narcisismo Sí. de los analistas que hace que a veces no podamos tolerar que alguien no esté de acuerdo, que no podamos tolerar las diferencias y no podamos sostener entonces el grupo, ¿no? Porque empiezan a haber alianzas, donde ya la idea no importa, lo que importa Ajá. es quién está aliado conmigo y quién no. Y creo que, bueno, realmente es un tema muy, muy difícil. Y había alguien, cuando yo entré hace un rato, entré al final de la sesión anterior para estar segura, porque Sí. me pone siempre nerviosa Sí. si no logro entrar al Zoom. Y había alguien que dijo algo así como que tengamos que quedarnos, creo que estaba hablando al terminar la formación, dijo, me quedó así en la cabeza, dijo, que ella quisiera, creo que se llama Elisa la que habló, me parece, que tengamos ganas de quedarnos y no de Ujú. irnos. Sí. Y yo pensé, ¿cómo hacemos? O sea, cuando uno termina la formación, para que tengamos ganas de quedarnos, para que queramos ser parte de esta institución, que después de haber sido parte de nuestro instituto y después podamos ser parte de nuestra sociedad, no quedarnos como, terminé y me voy porque hemos perdido mucha gente, y yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no tuvieron ganas de quedarse? ¿Qué estamos haciendo los analistas para que alguien que Ujú. estuvo 5 años, 6 años, 8 años estudiando psicoanálisis y por fin se graduó con tanto esfuerzo económico, de tiempo, psicológico, de todo, luego se Ujú. vaya? ¿Qué Mm. pasó? Entonces creo que ahí es donde entra el tema de poder escuchar al otro, poder tolerar que el otro disienta con nosotros, poder aceptar ideas Ujú. nuevas, poder un poco entender las alianzas, ¿no? Y Mm. entonces, bueno. Sí. Ge- lamento interrumpir, pero estoy viendo el tiempo. Sí. Sabía que este diálogo iba a dar como Ujú. para sembrar inquietudes y prolongar. Veo que hay quien quiere tomar la palabra, pero tenemos muy poquitos minutos y creo que es muy rico la anécdota que querías traer para redondear e invitar que por esta ocasión, lamento mucho, pero sé que tú tenías también algo por lo cual se acotamos, ¿no? Creo que te tienes que ir a China o No, algo, más tarde me sí, tengo que más ir, pero tarde, yo sé que bueno, ustedes tienen que sí, terminar, sí. tenemos, pero bueno, para invitar, porque realmente está el doctor Carlino, además pionero en el análisis a distancia, realmente desde hace mucho tiempo, Eleonora Umansky, y creo que son intervenciones que serían importantísimo, pero bueno, si terminamos redondeando la anécdota y ojalá podamos retomar en algún momento estos diálogos, quedan abiertos y el tiempo desafortunadamente falta. Carmen Cuenca también quería opinar, por lo menos escribir las opiniones porque sabíamos que era muy poquito el tiempo. Pero esa anécdota tuya me parece que también cabe en este transmitir desde, digamos, hemos hablado de luces y sombras y me parece lindo poderlo dialogar como para cerrar este de hoy y que queden puntos suspensivos para retomar.
Bueno, Cecilia, yo encantada de contar la anécdota. Pensé que a lo mejor era más interesante que los que quieran hablar hablen, aunque sea Ah, en bueno, pocos bueno, minutos, ¿no? bueno. Sí, 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 Me ok. parece más lindo. Pedimos un poquito de nada más intervenciones breves, ¿sí? Y para ver si logramos llegar a que nos cuentes. Sí, Ricardo y Eleonora. Bueno, voy a ser muy, muy, muy breve. Del análisis a distancia no voy a decir nada, lo escribí, ya lo conoce, pero sí quiero que sepamos qué piensa la población después de casi 2 años, año y medio largo. ¿Qué piensa la población de analistas y qué piensa la población de pacientes? En FEPAL este año, en abril, hicimos una encuesta de qué suponen, no era adivinarse, suponen, donde también fueron incluidos los analistas de información, qué suponen que va a suceder cuando termine la pandemia con el ejercicio del psicoanálisis. Bueno, hay distintas ponencias, aceptaciones o rechazos, pero lo que primó en más del 60% es el análisis que va a ser mixto. Pero eso fue en abril. En abril del año que viene quiero hacer otra encuesta. Bueno, ya la pandemia no sé si quedó atrás, pero bueno, nos tiene más tranquilos con la vacunación. Vamos a ver qué dice. Yo, para terminar rápido, ¿no? Yo pienso, desde que estoy en FEPAL, en esta función, que estas instituciones magnas deben dar lugar, no solamente emitir. Yo te escuchaba, Adriana, y bueno, vení, vamos a pensar, sí, pero hay que dar lugar a la población, si no, es una institución rectora. Somos grandes. Si somos humanos, ¿por qué no aceptamos? Sí, hay rupturas, ¿por qué somos humanos? Pero si somos humanos y si nos dedicamos a los humanos, no tendría que haber rupturas. Tendríamos que... Bueno, hay intolerancia. Eso es lo que pasa. Si viene a ser algo humano, la intolerancia la ejercemos, la actuamos. Bueno, pero yo diría, para sintetizar, hay que escuchar a la población de analistas. Ajá, Muchos claro. quedan afuera, como tú lo dijiste, Adriana, y no entran a IPA después que se formaron. Y son analistas buenos, que podrían ser muy valiosos si estuvieran con nosotros para nutrirnos y para nutrirse ellos. Este tema no es nuevo. Este tema se planteó en 1969 en APA, que hubo una gran ruptura. Se planteó en muchas situaciones. Es muy lento lo de la IPA. Por favor, no va a ser tan lento si dan lugar, porque eso van a tener fundamento para decir, bueno, la población de analistas nos está pidiendo lo que nos está pidiendo. Discutámoslo, porque si se sigue planteando como institución rectora, y deja fuera la opinión de todos. Pero quiero contestar, ¿puedo, Carlino? Sí, ya terminé. sí. Sí. Solo para decirte solamente esto, que te agradezco esto que estás diciendo y que en realidad es justo, cuando yo digo tiene que ser aceptado por el board, es como cosa final, pero la idea es escuchar a todos los miembros. Y se mandó también una encuesta para específicamente preguntar también sobre el análisis remoto. ¿Quién está haciendo? ¿Cómo está haciendo? Solo eso quería decirte, que estamos queriendo incluir a todos y queremos escuchar las voces de los miembros. Solo eso. Es muy importante. Sí. Bueno, brevemente, Eleonora, Sí, brevemente, muy y breve. vuelve la palabra a Adriana. Ajá. Muy breve. Sí, soy Leonora Umaschi, soy directora del Instituto de Formación de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Nosotros, desde la fundación de la SAP, hace más de 20 años, 24, creo alrededor de eso, y proponemos, favorecemos y estimulamos la elección de analistas en formación por fuera de nuestra institución desde que nació la institución. Y creemos que es una buena propuesta, nos ha dado buen resultado, y ese sería un punto. El otro punto es el del análisis de alta frecuencia en los analistas en formación. Creo, insisto, no es un tema de número. Todos los que hemos hecho esta formación sabemos la riqueza de lo que es la alta frecuencia y a qué remite la formación en alta frecuencia. No es un tema de números, porque si entramos con números, salimos a pérdida a Latinoamérica en todo el sentido, porque los números no nos dan, pero no es, creo que no es el tema, el número,
sino el por qué la alta frecuencia. Esto diferencia la formación de IPA de cualquier otra formación. Ujú, Tiene su razón de ser. todo. Sí, Bueno, claro que sí, sí, de acuerdo. hay varias preguntas, comentarios en el chat, Adriana, brevemente, tal vez no alcance a decir todas, pero todo lo que queda aquí lo tomaremos en cuenta porque como dicen, esto es para proseguir, ¿sí? Esto es un detonante para estar pensando en estas transformaciones y sin duda sigue retomar estas investigaciones, estas experiencias, todo para una siguiente encuentro. Bueno, importante revisar cuántas creencias portamos que son dogmas, tanto en lo teórico como en lo metodológico, ¿no? Y pensar en los puntos ciegos de los analistas que se implementan institucionalmente. Bueno, me parece que las preguntas vienen, ¿no? Con estas inquietudes también de cómo se fundamenta el número de horas. ¿Puedo Sí, decir pero una palabra, sí, Cecilia? sí, Una Laura. palabra. una Hola, breve, Laura. ajá, Hola, para para, Hola, el hola. señor sí, Adriana porque y Hola, para Laura. decirle a Carlino y a todos que nos usen a los miembros del board que somos enlaces de sus sociedades. Buenísimo. Exíjanos, propónganos, que somos sí, los que tenemos que llevar estas propuestas, ¿no? Y estas inquietudes. Solo eso. Gracias, Adriana. Gracias, Laura. ok, Buenísimo. bueno, Adriana, hablando de esta transmisión de antorcha, creo que podemos ir terminando con la experiencia tuya. ¿Sí? Ah, bueno, yo les cuento. Si tienen. Bueno, la experiencia es una cosa que parece como sumamente sin importancia, pero para mí fue algo muy, muy importante. Y es que cuando yo terminé de estudiar psicología, quise meterme a un posgrado en psicología clínica, tenía 22 años, y fui a un instituto, El Peñón se llamaba, en Caracas, para hacer el posgrado de psicología clínica. Pero ese año, estoy hablando rápido porque no hay tiempo, pero ese año fui la única psicóloga que quería entrar, habían puros psiquiatras para entrar, y no se abrió ese año. Entonces ahí estaba trabajando el doctor Mauricio Goldenberg, argentino, que muchísimos de ustedes deben conocer y que fue un ícono muy importante en la psiquiatría argentina y también en el psicoanálisis argentino. Y él se había ido a Venezuela porque con la guerra sucia se vino a Venezuela a refugiarse, ¿no? Eh, entonces cuando yo no pude entrar porque no había grupo para entrar, era la única persona, Mauricio Goldenberg me dijo, bueno, ve con nosotros al segundo año, que ya empezaron, pero no importa, estás con nosotros ahí y vas recibiendo clases ahí. Yo fui como muy así tímida porque, bueno, era muy jovencita y además no conocía a nadie, ya todos habían estado en primer año y este era el segundo año. Me incorporé muy tímida, ya como entrometiéndome en el grupo, sintiendo que estaba invadiendo. Y durante la primera clase, una cosa como muy, muy sencilla, trajeron una bandeja, éramos como 15 personas, una bandeja todos sentados en una mesa redonda, con café venezolano, rico, humeante, delicioso, y era una bandeja con una jarra de café y tenía vasitos de plástico para todos, vasitos chiquitos de plástico, pero había una tacita fina de porcelana que era para Mauricio Goldenberg. Yo estaba sentada ahí, era como totalmente como un ovni, ahí sin que nadie me conozca, y él, sin conocerme tampoco realmente, agarró, sirvió el café en la tacita de porcelana, me dio la tacita de porcelana con su café y él se sirvió en una tacita de plástico. Yo siempre me emociono cuando cuento esto porque lo recuerdo a él con un cariño impresionante. Me entregó ese vasito de plástico y yo realmente fue un acto tan simple que produjo en mí un efecto muy fuerte, porque sentí que fue el gesto de un maestro muy sabio y generoso, otorgando un lugar a una joven estudiante, invitándola a existir en ese espacio con derecho a ser, a recibir las enseñanzas y a contribuir. Y para mí fue una experiencia muy poderosa de relación profesional entre generaciones que, entre otras cosas, despertó en mí un ferviente deseo de aprender y de identificarme con el portador de ese conocimiento y de esa generosidad. Y así quise transformarme en su heredera, digamos, en poder transmitir con la misma actitud hacia la próxima generación.
Entonces pensaba que en la transmisión, lo que decía antes del psicoanálisis, el lenguaje ocupa un lugar fundamental, pero no menos importante es la transmisión sin palabras, el respeto por el otro, la concesión de un lugar a un otro, la apertura, la tolerancia de las diferencias en pensamiento, son parte también de la transmisión del psicoanálisis. Entonces, bueno, me quedó como esa imagen siempre de Mauricio Goldenberg, siendo un hombre grande, con tanta experiencia y con tanto, dándole la tacita de café de él a esta niñita que estaba recién cayendo como con un paracaídas, ¿no? Entonces, pero pienso que el lugar que uno le da a un estudiante o a un joven, a un candidato, o uno, digamos, sin palabras, es algo con lo que uno se identifica. Pasó la antorcha ahí. Sí. Me pasó la Ay, tal antorcha, cual. exactamente, me pasó la antorcha, sí. Sí. De nuevo. Adriana, pues te agradecemos enormemente. Gabriel, muchas gracias por traer los interrogantes y bueno, un gusto haber estado aquí, compartir el diálogo. Me parece que es un cierre de un diálogo que nos deja a todos con una emoción, pues muy viva de esto que estamos hablando, ¿no? Más allá de lo institucional, el aspecto humano y la manera en singular en que cada quien se ubica con esa responsabilidad de didacta, de maestro, de analista, que ahí están las singularidades. Un abrazo Sí. grande, Adriana, un abrazo grande. Gracias. Y Gracias. Gracias Gracias. Cecilia, A Gabriel. Gabriel y Ricardo Sí. y Gracias a todos, la todos. verdad Buen que viaje a la China. viajo rápido. Y, Claro. y ojalá que en Sí. 40 años más no estemos hablando de lo mismo, así como Pero como dice Imposible, Ricardo, que Gabriel. estamos años No, con en serio. lo mismo. Gracias. Ojalá, Un ojalá. placer siempre encontrarme con ustedes, de verdad que me Hola, encanta Adriana. con latinoamericanos. Hola Sí. Carlos, qué lindo verte, lindísimo a ti, a María Igualmente. Cristina Serapio, Hola. los vi por ahí. Hola María Cristina, encontrarme con los de Venezuela, la verdad Hola, que también. Adriana. Hola, Sí. qué lindo, Sí. lindo verlos. Mónica, hola. Sí, pues Gracias. lindísimo encuentro. Descansamos otro ratito y tomen A fuerzas las porque 6. todavía sigue. Sí,